Hola chiquillos, buenas tardes, espero se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer la clase de esta manera, ya por los temas de conexión que hemos tenido durante los últimos jueves. He tratado de hacer la clase en diferentes factores, pero me ha complicado un poco porque me han llamado de allá para acá por temas personales, pero espero poder entenderlo de alguna manera y que lo puedan lograr hacer, que es lo más importante hoy día. Hoy día vamos a conocer netamente lo que es el concepto de caída libre. Ya hoy día vamos a trabajar con ese concepto. El concepto de caída libre, ya netamente implica que desde cierta altura cae un objeto, ya, y este objeto toma, por ejemplo, la forma o trabaja con la gravedad que nosotros tenemos en el ambiente, ya, con la fuerza de gravedad, a eso se refiere, ya. Y obviamente la velocidad inicial que tiene el objeto al momento de partir la caída es cero. Ya la caída libre siempre va a ser una caída en forma vertical. Ya que quiere decir que sea una caída en forma vertical que va a ir de arriba hacia abajo. Obviamente hay caídas libres que pueden ir de abajo hacia arriba, como por ejemplo el lanzamiento de un proyectil o de una pelota de arriba hacia abajo, o sea, de abajo hacia arriba, ¿ya? Y ahí también se puede hacer el cálculo de caída libre, pero hoy solamente vamos a hacer el cálculo de caída libre desde un objeto que va desde una altura y cae al suelo, ¿ya? Para que lo tengan claro, un objeto tan simple como, por ejemplo, si nosotros tomásemos este plumón y lo dejamos caer. Eso es el tema que vamos a ver hoy día, caída libre. Entonces ahí nosotros tenemos que calcular diferentes conceptos que vamos a trabajar en caída libre como tal, ¿ya? Son los conceptos, por ejemplo, de la gravedad. Cada objeto, partícula o cosa que se trabaje y que baje o que caiga desde un lugar a otro, lo va a tomar en este caso lo que, como les dije con anterioridad, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es algo que se mide universalmente, que es un valor de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? O 9,81 en algunos casos. Yo lo tomo en 9,8 porque una centésima no es nada, ¿ya? Entonces, ahí se va generando en este caso lo que es la gravedad. La velocidad inicial, como por ejemplo lo vimos en este punto, si yo tengo este plumón aquí en mi mano y esto cae, la velocidad inicial al momento de partir este plumón, esa velocidad al momento de caer es cero. Por lo tanto, la velocidad inicial para cada objeto que caiga en forma vertical de arriba hacia abajo siempre va a ser cero. ¿Ya? No va a definirse de alguna manera. ¿Qué más podemos calcular, por ejemplo, en la caída de un plumón? También podemos calcular, por ejemplo, la altura. ¿Cuánto es lo que se desplaza desde el punto inicial al punto final? Altura. Y también podemos calcular lo que es la velocidad. ¿Cuánto se demora? O sea, cuánta velocidad calza. Por ejemplo, si lo puedo hacer más rápido o más lento, ¿ya? Cuánto es la velocidad y a su vez también cuánto se demora. Y esto quiere decir el tiempo, ¿ya? Entonces, la caída libre se define en 4 puntos importantes, que aquí los voy a tener anotados y que los van a poder ver ustedes ahí. La gravedad, que la gravedad siempre va a ser 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. La velocidad inicial, que siempre va a ser cero, siempre va a ser cero. La velocidad final, que nosotros tenemos que calcularla. El tiempo, que también tenemos que calcularlo. Y la altura, que aquí me faltó, que también tenemos que calcularla. ¿Ya? Son 3 factores dentro de caída libre que nosotros tenemos que calcular. ¿Ya? Es súper relevante que podamos entender estos conceptos de caída libre para poder trabajar con las fórmulas que vamos a hacer. ¿Ya? Importantes, leyes fundamentales de la caída libre. Ojalá lo puedan anotar. Una de las leyes importantes de la caída libre es que todo cuerpo que cae en concepto de caída libre es de una trayectoria vertical, ¿ya? O sea, siempre es una trayectoria que va, por ejemplo, arriba abajo, abajo arriba, etcétera, etcétera. Pero siempre es una trayectoria vertical, ¿ya? También habla de lo que es la caída de los cuerpos. La caída de los cuerpos va a tener un movimiento uniforme que va a ser, se podría decir como acelerado. ¿Qué quiere decir que sea un movimiento uniforme acelerado? Que va a ir de menos a más, ¿ya?
Entre más alto esté el plumón, en este caso, entre más alto esté el plumón, con más fuerza o con más rapidez va a llegar al suelo, ¿ya? Va a generar más por la gravedad que tiene, ¿ya? Más, siempre va a ser más. Su velocidad va a ir aumentando a medida que la altura sea mayor, ¿ya? Trabajan en forma acorde, se podría decir. Y además, todos los cuerpos, y esto es súper importante que lo tengan claro, independiente sea, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, un lisofón, ¿ya? Como por ejemplo un lápiz, van a tomar siempre la misma fuerza de gravedad, que va a ser 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Para que lo tengan ahí clarito. Entonces, vamos a calcular las cosas. Como dijimos con anterioridad, en la hojita que les mostré, las fórmulas de caída libre: gravedad, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y altura. 5 conceptos que se van a basar para poder hacer el cálculo de caída libre, ¿ya? Tenemos dos enumerados: gravedad, que siempre va a ser la misma, y la velocidad inicial. Para cualquier elemento siempre va a ser 0. Por lo tanto, solamente tendríamos que hacer el cálculo de 3. O sea, necesitamos 3 fórmulas. Fórmula para velocidad final, fórmula para tiempo y fórmula para altura. Vamos a ver primero la fórmula de velocidad final. Fórmula de velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad, entre paréntesis, porque va una multiplicación de por medio, más la gravedad por el tiempo, ¿ya? La gravedad se mide en metros partido por segundo al cuadrado y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, la velocidad final, su resultado, y viéndolo en lo que es fórmulas matemáticas, lo voy a anotar acá abajo: metros partido por segundo al cuadrado, y esto es segundos. Lo voy a anotar de otra manera mejor: metros partido por segundo al cuadrado, y esto es segundos. Ahí me equivoqué en la parte de abajo, no lo tomen en cuenta. La gravedad son metros partido por segundo al cuadrado y el tiempo son segundos. Matemáticamente nos dicen que cuando hay una multiplicación de por medio y hay enumerados factores que son como los apellidos de los números o el apellido del resultado, ¿ya? Podemos hacer la simplificación de estos. Acá tenemos segundos solos y acá tenemos segundos al cuadrado. Acá no tenemos metros en el tiempo, por lo tanto los metros se van a mantener, pero lo que no vamos a poder mantener son los segundos al cuadrado. Entonces hacemos la simplificación de segundos al cuadrado y de segundos, y el resultado de la velocidad final, sea cual sea el número, va a ser en metros partido por segundo, como se ve ahí. Simplifico esa S con esa S de ahí, y esta, al estar elevada al cuadrado, solamente queda una, porque elimino una. Simplificar significa reducir hasta su más mínima expresión. A eso se refiere. Entonces el resultado de la velocidad final siempre va a ser en metros partido por segundo. ¿Ya? Tenemos claro eso, velocidad final. Acuérdense, para que puedan hacer los ejercicios. Vamos ahora a la fórmula de altura. La fórmula de altura, que es la que nosotros vemos ahí, corresponde a, volvemos a explicarla: altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, entre paréntesis, más un medio, que es genérico, es un valor neutral, por lo tanto no tiene ningún apellido, se podría decir. Un medio, que en este caso también podría anotarse como 0,5, yo lo anoto un medio, y eso multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Altura, velocidad inicial por el tiempo, entre paréntesis, más un medio, y ese valor por, abro paréntesis, la gravedad por el tiempo al cuadrado. A eso se refiere. Vamos a explicarlo de cómo se realiza. Igual como lo hicimos con el tema de velocidad final, la altura también tiene que tener una distancia, un apellido, se podría decir. No sé si metro, no sé si segundo, no sé, ahí vamos a tener que verlo. Pero aquí lo vamos a explicar. Por ejemplo, la velocidad inicial, como dijimos al principio del video, es 0. Por lo tanto, la velocidad inicial no tiene un apellido, se mantiene en 0. El tiempo sí tiene apellido, es segundos. Por lo tanto, los segundos se mantienen ahí. El medio
lo mantenemos ahí porque no tiene apellido. La gravedad son metros partido por segundo al cuadrado. Y el tiempo en este caso es, al estar elevado, está en segundo al cuadrado. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces aquí tenemos los valores. Si se dan cuenta, acá en la velocidad inicial con el tiempo, la velocidad inicial nosotros sabemos que es cero, que es la velocidad inicial que se entrega al momento de girar el plumón, de que cae de arriba hacia abajo. La velocidad inicial es cero y el tiempo puede ser cualquier valor, pero este resultado siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque las matemáticas nos indican que cualquier número multiplicado por cero es cero. Por lo tanto, velocidad inicial por cualquier número va a ser siempre cero. Por lo tanto, esto que está aquí desaparece de la fórmula. ¿Ya? Entonces, deja de funcionar. Y la fórmula sería de aquí para acá. De ahí para allá. Eso. De ahí para allá. Entonces sería 1/2 por la gravedad partido en el tiempo al cuadrado. Vamos viendo. La gravedad son metros partidos por segundo al cuadrado. Y el tiempo, en este caso al estar elevado a 2, es un tiempo que está elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación como las matemáticas nos dicen. Simplificamos que la gravedad está en segundo al cuadrado y el tiempo que está elevado a 2 también se eleva y queda en 0. Por lo tanto, el resultado de la altura va a ser en metros. Nada más que eso. El resultado de la altura siempre va a ser en metros. ¿Ya? Fórmula de altura, para que lo recuerden. Y vamos con la fórmula del tiempo. Fórmula de tiempo. La velocidad final menos la velocidad inicial partido por la gravedad. ¿Ya? Velocidad final menos la velocidad inicial partido por la gravedad. Así se calcula el tiempo. Vamos viendo. La velocidad final, como lo calculamos en la fórmula de velocidad, va a ser en metros partido por segundo. Metros partido por segundo. ¿Ya? La velocidad inicial no tiene nada, por lo tanto es 0. Y la gravedad son metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Así mismo. Metros partido por segundo, la velocidad final. Y metros partido por segundo al cuadrado, la gravedad. Entonces tenemos que hacer la simplificación nuevamente. Nos indica la simplificación. Simplificamos los metros. ¿Ya? Tenemos en la velocidad final 1 segundo, por lo tanto lo simplificamos y en la gravedad tenemos 1 segundo que está elevado a 2. Por lo tanto, el resultado del tiempo siempre va a ser en segundos. Porque se simplifican los metros, es como 1 menos 1, 0, y acá estamos simplificando 2 menos 1, o restando 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, queda solo 1 segundo. Entonces, el resultado del tiempo siempre va a ser en segundos. Haciendo un resumen, antes de poner el primer ejercicio, explicamos. Caída libre es y corresponde a que siempre desde cierta altura se deja caer cualquier objeto, ¿ya? Y la fuerza de gravedad actúa sobre él, ¿ya? Y la velocidad inicial de este objeto siempre va a ser 0. La gravedad siempre va a ser un valor en el sistema universal de 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado, ¿ya? En el vacío, por ejemplo, si nosotros encerráramos esta pieza donde yo estoy haciendo la clase y le quitara todo el aire que tiene esta pieza, si yo dejo caer una pelota de bowling, una bola de bowling y un plumón, van a caer a la misma velocidad, ¿ya? Y les voy a dejar un link para que puedan ver un video. Si quitáramos toda la gravedad dentro de un departamento, dentro de una casa, los elementos caerían a la misma velocidad. ¿Ya? Sea una pluma con una pelota de bowling. No estoy poniendo en hipotético. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ya, entonces siguiendo con la clase, ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
Vamos a leer el primer ejercicio que vamos a demostrar y después vamos a subir otros 3 ejercicios más. Vamos a hacer 4 en total, quizás 5, no lo sé todavía, voy a verlo, les voy a agregar uno más a ver si tiene un poquito más de complejidad para que lo puedan hacer. Y estos van a ser entregados con nota acumulativa y me los van a entregar a mi correo electrónico durante la hora de la clase, ¿ya? Para que lo tengan claro, son las 5, estamos bien en la hora, exactamente. Entonces, el ejercicio dice así: se deja caer una pelota desde la parte alta de un departamento, ¿ya? Esta pelota tarda en llegar 3 segundos al piso. Nos pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Y la segunda pregunta, ¿con qué velocidad se impacta contra el edificio? Volvemos a repetir. Se deja caer una pelota desde la parte alta de un departamento. Este demora 3 segundos en llegar al piso. La pelota se demora 3 segundos desde que cae del departamento hasta el suelo. Nos pregunta, 1, ¿cuál es la altura del edificio? Y 2, ¿con qué velocidad se impacta contra el piso? ¿Ya? Entonces las fórmulas las tenemos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de los 5 componentes que habíamos visto con anterioridad? Aquí están. Velocidad inicial siempre va a ser 0. Lo dijimos. Un objeto que inicia su recorrido, siempre su velocidad inicial es 0. Velocidad final no la conocemos, por lo tanto la dejamos como X. Tenemos el tiempo, que lo nombré, son 3 segundos. La altura, que no la conocemos, por lo tanto es X. Y la gravedad, 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. Ahí tenemos los 3 valores. ¿Ya? Teniendo esos 3 valores, nosotros podemos realizar la fórmula para el cálculo de cada uno de estos. Tenemos que hacer el cálculo solamente de 2, de lo que corresponde a la velocidad final y lo que corresponde a la altura. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tomar la fórmula de velocidad final para calcularlo y lo vamos a calcular, no se ve muy bien, lo vamos a calcular en otra hojita. Entonces vamos a hacer la fórmula de velocidad final. Nos decía la fórmula de velocidad final que es igual a la velocidad inicial más, paréntesis, la gravedad por el tiempo. Y ese valor en su resultado va a ser en metros partido por segundo. Esa era la fórmula de velocidad final. Reemplacemos los valores. Tenemos velocidad final, ¿cierto? Que la necesitamos. La velocidad inicial, ¿cuánto era en este resultado? Siempre, en cualquier fórmula, la velocidad inicial va a ser 0, ¿ya? La gravedad corresponde a 9,8, que son metros partidos por segundo al cuadrado, y el tiempo eran 3 segundos. Entonces sería, la velocidad final va a ser igual a 9,8 por 3. Entonces, la velocidad final sería de la siguiente manera. Vamos a abrir la calculadora en el computador. Chuta, me equivoqué. Abrí 3 calculadoras. Ya, ahí sí. Calculadora. Esperen, que tengo un problema con la calculadora. Ahora sí. Ya. Entonces, la fórmula es 9,8 por 3 son, la velocidad final son 29,4 metros partidos por segundo. Ahí está. Entonces tenemos la velocidad final, corresponde a la velocidad inicial, más la gravedad, entre paréntesis la gravedad por el tiempo, en metros por segundo. La velocidad final corresponde a la velocidad inicial, que es 0, más 9,8, que es la gravedad, por 3, que es el tiempo, en el ejercicio que le estoy dando.
velocidad final corresponde a 29.4 metros partidos por segundo. ¿Ya? Ahí está calculado lo que es la velocidad final para este ejercicio. Por lo tanto, ya tendríamos la velocidad final y solamente nos faltaría calcular la altura. La fórmula de altura. Repitamos la fórmula de altura. Velocidad inicial por el tiempo, entre paréntesis, más un medio, y este se multiplica por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Vamos viendo entonces cómo se calcula. Vamos a hacerlo en la misma hoja donde hicimos la fórmula de velocidad final. Y hacemos la fórmula de altura. Altura corresponde a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, o 0,5 como usted lo quiera nombrar, y eso multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Reemplacemos todos los valores que están ahí. Volvemos a ver. Tenemos lo que es la velocidad final, no la vamos a utilizar, así que da lo mismo, pero vamos a utilizar. Velocidad inicial siempre es 0, por lo tanto es 0 multiplicado por el tiempo, que son 3, más un medio por la gravedad, que son 9,8, y eso multiplicado con el tiempo al cuadrado, 3 elevado a 2 es 9. La fórmula quedaría así. Velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad partido por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 0, tiempo 3, gravedad 9,8, tiempo al cuadrado 3 elevado a 2 son 9. Vamos viendo. 0 por 3 son 0. 0 por 3 son 0. Entonces, por lo tanto, el 0 con el 3 desaparecen de la fórmula de altura. ¿Ya? Y solamente quedaría un medio por 9,8 por 9. Vamos a calcularlo aquí en la calculadora del computador. 9,8. Ay, me equivoqué. 9,8 por 9 son 88,2. Y luego la altura va a corresponder a 88,2 dividido en 0,5. Perdón, multiplicado por 0,5, no dividido. 88,2 por 0,5 son 44,1. La altura, como dijimos anteriormente en la fórmula, cuando la pasamos, la altura se va a calcular en metros. Por lo tanto, la altura se calcula de esa manera. Velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Se simplifica todo. 0 por 3 son 0, por lo tanto baja aquí sin ningún valor. Y se mantiene solamente un medio y la multiplicación de 9,8 por 9, que sería en este caso 88,5, 88,2, perdón. ¿Ya? Y eso se divide, o sea, se multiplica un medio por 88,2 o 0,5 por 88,2 y el resultado va a ser 44,1 metros. Ahí están los dos ejercicios. Por lo tanto, una pelota que cae desde la parte alta de un departamento, en 3 segundos, su velocidad final siempre va a ser 29,4 metros por segundo, y la altura que va a recorrer esa pelota es de 44,1 metros por segundo. ¿Ya? O sea, 44,1 metros de altura, no metros por segundo. ¿Ya? Ahí estaría el ejercicio. Espero que no tengan dudas. Ya traté de hacerlo un poco más didáctico para que lo puedan entender. Les voy a dejar este link de este video para que lo puedan realizar y les voy a enviar a sus correos electrónicos
los ejercicios de los que necesito que realicen. ¿Ya? Ante cualquier duda, me hablan. Ya, por favor. Que estén muy bien. Hasta luego.